El evento que no te puedes perder. Unidos de corazón, por amor a México, con Miel San Marcos. Santo, bienvenido. Alex Campos. Y Marcela Gándara. Sábado 21 de diciembre, Estadio Víctor Manuel Reina, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Adquiere tus boletos en pase36.com, Tiendas Oxxo, Librería Levítico, Cafetería Zarzamora, Iglesia Central Elohim, Comitán, Librería Génesis, Galerías Boulevard, Farmacias del Ahorro Marimba y en el Estadio Víctor Manuel Reina o llamando a Productora Visión al teléfono 961-668-8299. Hay varias maneras de ver la vida, distintas formas de afrontar los retos. Cada palabra y acción tiene un resultado. Crisis o cambio. Imposibilidad u oportunidad. Derrota o victoria. Destino o decisiones. Culpabilidad o responsabilidad. Mentira o verdad. Víctima o vencedor. La diferencia se marca en los pensamientos, las ideas y las acciones. Esto es Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Hoy les presentamos Prisioneros de Esperanza. Prisioneros de Esperanza es el título de este mensaje. Para esto quiero que vayamos al libro de Zacarías en el capítulo 9 y verso 12. Dice la poderosa palabra de Dios: Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Quiero dirigir este mensaje a aquellos que en estos momentos o en algún momento de la vida, en ese transitar de su vida, se encuentran en diferentes pruebas, en diferentes problemas, en diferentes circunstancias, donde el mayor reto o la mayor lucha es lograr revertir las cosas. Cuando estamos en una prueba no es nada agradable, mas sin embargo la Escritura enseña en un pasaje donde nos habla acerca de la prueba y dice lo siguiente. Primer carta de Pedro, en el capítulo 1 y verso 7. Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Y hay otro pasaje que también dice en el libro de Santiago, en el capítulo 1 y verso 2 al 3. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Yo pienso que es muy difícil y es complicado que alguien se halle en gozo, que alguien tenga gozo y un sumo gozo cuando se encuentra en diversas pruebas. La gran mayoría de nosotros, cuando enfrentamos una prueba, en muchas ocasiones enfrentamos el desánimo, el deseo de claudicar, el deseo de abandonar una misión, el deseo de alejarse de un proyecto, o bien, inclusive, el deseo de morir en algunos casos. En la historia bíblica hay muchos hombres que desearon morir. Si vamos a la historia de Jonás desea morir por aquella calabacera que perece. Elías, cuando se encuentra en la cueva huyendo de Jezabel, él dice: mejor hubiese muerto, no soy mejor que mis padres. Y entonces todos estos sentimientos humanos, nosotros llegamos a pensar que están ajenos a la vida espiritual de un creyente. Pero la gran mayoría de nosotros, e inclusive Jesús, enfrentó el desánimo. Hay un pasaje que habla acerca de esto. Vamos a encontrarlo en el Antiguo Testamento. Pero de alguna manera es importante mencionar que Jesús también enfrentó este tipo de tentaciones, este tipo de pruebas. Y es importante mencionar que en el libro de Isaías,
en el capítulo 49, verso 4 al 6, dice: y respondí, en vano he trabajado, he gastado mis fuerzas sin provecho alguno, pero mi justicia está en manos del Señor, mi recompensa está con mi Dios. Y ahora dice el Señor, que desde el seno materno me formó, para que fuera yo su siervo, para hacer que Jacob se vuelva a él, que Israel se reúna a su alrededor, porque a los ojos del Señor soy digno de honra, y mi Dios ha sido mi fortaleza. No es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quienes he preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. El libro de Isaías presenta muchas profecías acerca del Mesías, acerca de Jesús. Y en este pasaje, en Isaías capítulo 49, dice el pasaje: en vano he trabajado, he gastado mis fuerzas sin provecho alguno. Hay un pasaje cuando Jesús le dice a los discípulos: ¿hasta cuándo he de estar con ustedes, generación perversa? ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? Y de alguna manera, si Jesús habló de esa forma, es porque también enfrentó el desánimo. Vamos a leer lo que dice en este pasaje, Mateo capítulo 17 y verso 17. Respondiendo Jesús, dice de la siguiente manera, Marcos 9:19, o también lo que leíamos en Mateo 17:17. Lo voy a leer en las dos versiones, según Mateo y según Marcos. En Mateo 17:17 dice: respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo acá. ¿Se acuerdan de aquel pasaje cuando los discípulos no pudieron echar fuera el demonio en aquel joven lunático? Entonces van con el Señor y el Señor se aira y les dice, respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? En otro pasaje leíamos también, según lo que menciona Marcos, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Esa palabra ¿hasta cuándo? Es de alguna manera una palabra que denota desánimo. Marcos capítulo 9 verso 19 dice: respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Este pasaje habla de que una de las cosas que al Señor le desaniman o molestan más, porque el desánimo, si lo entendemos desde su significado, vamos a leer lo que significa desánimo. Desánimo en la Biblia tiene un gran significado: falta de ánimo, fuerza o energía para hacer, resolver o emprender algo. El desánimo es la peor arma del enemigo. Y cuando yo mencionaba de desanimar al Señor, lo decía desde la perspectiva que Él es una persona, el Espíritu Santo se contrista. Y si se contrista, también de alguna manera como persona, como Dios, también experimentó en algún momento el desánimo. Y Jesús lo experimentó. Por ejemplo, cuando habla de la creación, dice: y se arrepintió Dios de haber creado al hombre. Eso es impresionante. Voy a darle lectura a ese pasaje. Y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. Génesis capítulo 6, versos 6 al 7. Dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Alguien lee el pasaje y dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero en este pasaje dice: me arrepiento de haberlos hecho, de haberlos creado. ¿Por qué? Porque la humanidad hemos llevado cargas a Dios. La humanidad hemos hostigado a Dios. La humanidad hemos fastidiado al Señor. Desde los tiempos antiguos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cuando se derraman las copas de la ira de Dios, vemos que a Dios lo hemos exasperado, lo hemos fastidiado con nuestros pecados. Entonces, la Biblia nos habla de que Jesús también enfrentó el desánimo. En vano he trabajado, dice el profeta Isaías,
y se está refiriendo a Jesús. Esa profecía es acerca de Jesús. Jesús dijo: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros, generación perversa? En vano he trabajado. Si Jesús experimentó el desánimo y este tipo de palabras, quiero decirle a los que me están escuchando, es normal y es cotidiano en algún momento de nuestras vidas enfrentar el desánimo. Lo que va a determinar la diferencia es qué hacer ante el desánimo, qué hacer ante una circunstancia difícil, qué hacer ante los retos. Porque, ¿sabe? Mucha gente piensa que los cristianos, que los líderes, que los predicadores no tienen pruebas. Y quiero decirles algo: los más probados muchas veces son los hijos de Dios. Los que son más probados, los que pasan por diferentes aflicciones. Por eso el Señor le habla a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos enfrentado cielos cerrados? ¿Cuántos de nosotros hemos enfrentado momentos difíciles donde pensamos que Dios se olvidó de nosotros? ¿A cuántos le pasó hacer la oración, esa oración: Señor, tú puedes hacerlo, ¿por qué no lo haces? Y hacer una especie de reclamo y decir: Señor, esto está tan sencillo y está en tus manos. ¿A cuántos les pasó? ¿Recuerdan ustedes a Marta? Marta reclamándole al Señor: si tú hubieras estado acá, Lázaro no habría muerto. Esa palabra de Marta habla de que el Señor llegó tarde, pareciese que hubiese llegado tarde. Y todos hemos tenido momentos así. En algún momento hemos hablado, hemos reclamado eso. ¿Por qué a mí me está pasando esto? ¿Por qué no a otra persona? ¿Por qué a mí? Es una pregunta y cualquier persona se la hace. No quiere decir esto que no seamos cristianos o no seamos gente espiritual, pero en algún momento hemos de enfrentar el desánimo. Y tenemos que saber la siguiente premisa: el enemigo utiliza como arma el desánimo. El desánimo es su mejor herramienta, es su mejor arma para que las personas claudiquen de sus sueños, para que las personas renuncien, para que las personas se rindan. El desánimo es su mejor herramienta y él utilizará muchos dardos para tratar de desanimarte, decirte: esto no funciona, esto no tiene sentido. Como lo que dijo Pedro: oh, ten compasión de ti, no vayas a la cruz. Y el Señor volteó a ver a Pedro, pero no era Pedro, era Satanás. Apártate de mí, Satanás, porque no ves las cosas de Dios, sino las de los hombres. Porque era necesario que Jesús muriera en la cruz. ¿Cuántas personas te desaniman? ¿Cuántas personas te dicen: esto no va a funcionar, esto no está resultando? Ya sea en el trabajo, ya sea en el ministerio, ya sea en los negocios, ya sea en el matrimonio. He escuchado consejos inclusive de pastores. Un pastor famoso en Colombia, no voy a mencionar el nombre, dijo desde una plataforma: si ya lo intentaron tantas veces y no funciona, divórciense. Ahora se está predicando demasiado humanismo en las iglesias. El consejo del pastor no es un consejo bíblico, es un consejo humano. Si no se entienden, divórciense. No tiene que ver con cristianismo, porque Dios repudia el divorcio. Y no es imposible para Dios restaurar una relación. Dios puede hacerlo. Decir, si no se aguantan, divórciense, no tiene que ver con la palabra de Dios. Y hay muchos consejos, ¿sabes? Si es de Dios, las cosas van a caminar. Si no es de Dios, no van a caminar. Pero muchas veces las cosas van a caminar según tu fe. Muchas puertas no se van a abrir si no arremetes contra ellas, si no utilizas la fuerza, si no utilizas la fe. Porque el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¡Aleluya! Y muchas veces hay pruebas, hay momentos difíciles, hay momentos de desánimo, hay puertas cerradas, pero tienes que golpear en los aires, golpear en lo espiritual y sobre todo tener carácter. ¡Aleluya! Dios va a trabajar con nuestro carácter. En la Biblia encontramos muchos hombres, muchas mujeres que tuvieron carácter. David tuvo carácter para enfrentarse a las lanzas de Saúl y para triunfar y para llegar a ser rey. Pero en algún momento claudicó. Hay algunos salmos que escribe David donde vemos a un David desanimado. Si Dios me diera alas para que yo pudiera volar, aún el gorrión tiene alas y haya nido cerca del Señor. Yo quisiera ser como un ave. Esto es querer huir del problema.
Recuerdan que quisieron apedrear a David. Hablaban de apedrearlo el pueblo. Todos los hombres y mujeres de Dios van a enfrentar pruebas, van a enfrentar dificultades, van a enfrentar desánimo, van a enfrentar palabras contrarias, van a enfrentar vituperio. Pero lo que va a marcar la diferencia es nuestra actitud. Si nosotros nos rendimos, lo que ya parecía alcanzado puede perderse. Por eso es importante que ante el desánimo sepamos qué es lo que vamos a hacer. El Espíritu Santo nos da la fuerza, nos da la fe, nos da la capacidad de seguir adelante. No los dejaré huérfanos, volveré a vosotros, dice el Señor. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¡Aleluya! Si estás pasando por una prueba, por una dificultad, por una situación difícil, el diagnóstico parece no cambiar, los recursos no están. Tienes un enfermo en el hospital, te dicen que las cosas no van a cambiar. El médico ha salido a darte un diagnóstico. Tienes dos opciones: o rendirte o pelear. O rendirte o levantarte. Cuando un boxeador recibe un golpe muy fuerte, aleluya, tiene dos opciones. En el momento, en esos 10 segundos de reacción inmediata, tiene dos opciones nada más. Recibió un golpe muy fuerte y él decide o se levanta o se queda en la lona. O se queda en la lona rendido. Pero sabes, mi querido, mi querida, tú eres de los que no retroceden. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Aleluya. Así como en la película de Rocky, Rocky se vuelve a levantar una y otra vez y vuelve a pelear. Esa película de Rocky nos emociona tanto a los líderes, porque Rocky es el clásico líder que tiene pruebas, que tiene desánimos, que tiene temores, que tiene carencias, pero se enfrenta a todo eso y sale victorioso, y sale campeón, sale ganador. ¡Aleluya! Por eso nos identificamos con la historia de Rocky. Y quiero decirle a los que me están escuchando a través de la radio, pueda que estés pasando por desánimo, has recibido golpes, te han dicho que no vas a poder, te han dicho que no va a funcionar lo que estás haciendo, te han dicho a lo mejor que tu matrimonio ya no tiene solución, que la empresa es mejor cerrarla, ya no alcanza para pagarle a los trabajadores, estás endeudado, estás en crisis. En la iglesia, ¿sabes? Ha venido disminuyendo la membresía. Es mejor cerrar el templo, pastor. Dedíquese a otra cosa. No tiene usted recursos ni siquiera para mantener a la familia. Yo quiero dirigir mi mensaje para aquellos que están en prueba, para aquellos que están en dificultad, y quiero decirles: todavía hay Dios. Aleluya. Todavía hay Redentor. Mi Redentor vive. Mi Redentor no ha cortado su brazo para salvar. Aleluya. Y Dios intervendrá, porque Dios es bueno, Dios es real y Dios no nos dejará. Él ha prometido estar con nosotros. He aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Aleluya. Hay diferentes pasajes que nos hablan de pruebas, pero el Señor prueba al justo, dice Salmos 11:5. El Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Isaías 1:25. También volveré mi mano contra ti, te limpiaré de tu escoria como con lejía, y quitaré toda tu impureza. Santiago capítulo 1 y verso 12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Aleluya. En la Biblia hay un hombre que fue probado. Esta historia es una historia emocionante, es una historia apasionante. Yo quiero leer el libro de Génesis y de alguna manera voy a leer los dos pasajes cuando Dios se encuentra con Abraham. Abraham sale al encuentro de Dios y de alguna manera esta historia nos habla acerca de el carácter de Dios. Dios es un Dios que tiene un carácter y es importante conocerlo. Quien conoce a Dios sabe cómo Dios actúa, cómo Dios reacciona. Vamos a leer lo que dice el libro de Génesis. Génesis 18. Dios promete un hijo a Abraham. El Señor se le apareció a Abraham en el bosque de encinas de Mamre, mientras Abraham
estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña como a mediodía. Abraham levantó la vista y vio que 3 hombres estaban de pie frente a él. Al verlos, se levantó rápidamente a recibirlos, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y dijo: «Mi señor, por favor, le suplico que no se vaya enseguida. Si a usted le parece bien, voy a pedir un poco de agua para que se laven los pies y luego descansen un rato bajo la sombra del árbol. Ya que han pasado por donde vive este servidor suyo, les voy a traer algo de comer para que repongan sus fuerzas antes de seguir su camino». «Bueno, está bien», contestaron ellos. Abraham entró en su tienda de campaña y le dijo a Sara: «Rápido, toma unos 20 kilos de la mejor harina y haz unos panes». Dios había visitado a Abraham. Luego Abraham corrió a donde estaba el ganado, escogió al mejor de los becerros y se lo dio a uno de sus sirvientes, quien lo preparó inmediatamente para la comida. Además del becerro, Abraham le ofreció cuajada y leche. Estuvo atento a servirles mientras ellos comían debajo del árbol. Al terminar de comer, los visitantes le preguntaron a Abraham: «¿Dónde está tu esposa Sara?» «Allí en la tienda de campaña», respondió él. Entonces uno de ellos dijo: «El año próximo volveré a visitarte, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo». Mientras tanto, Sara estaba escuchando toda la conversación a espaldas de Abraham, a la entrada de la tienda. Abraham y Sara ya eran muy ancianos, y Sara había dejado de tener sus periodos de menstruación. Por eso Sara no pudo aguantar la risa y pensó: «¿Cómo voy a tener este gusto ahora que mi esposo y yo estamos tan viejos?». Pero el Señor le dijo a Abraham: «¿Por qué se ríe Sara? ¿No cree que puede tener un hijo a pesar de su edad? ¿Hay acaso algo tan difícil que el Señor no pueda hacerlo? El año próximo volveré a visitarte, y para entonces Sara tendrá un hijo». Al escuchar esto, Sara tuvo miedo y quiso negar. Por eso dijo: «Yo no me estaba riendo». Pero el Señor le contestó: «Yo sé que te reíste». Dios mismo está visitando a Abraham en este pasaje. Y conoce a Abraham. Conoce el carácter de Abraham, conoce a Sara y lo que ellos más anhelaban, tener un hijo. Porque Abraham ya había pensado en su herencia: «Yo no quiero dejarle mi herencia a mi siervo, sino quiero tener un hijo». Él ya conocía el anhelo de su corazón. Y me llama la atención que en ese encuentro con Abraham, el padre de la fe, lo primero que le dice es que tendrá un hijo. Porque cuando Dios sale a tu encuentro, lo primero que Dios quiere darte son los anhelos de tu corazón. Por eso la Escritura dice: «Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón». Salmo 37, verso 4. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá tus anhelos, tus sueños. A Dios le place complacerte. A Dios le place darte la realización de tus sueños. A Dios le place bendecirte, lo que tú anhelas. Yo no sé cuál es tu anhelo mayor. Para Abraham era tener un hijo. A lo mejor alguien ha estado anhelando tener una familia. A lo mejor alguien anhela una sanidad. A lo mejor alguien anhela tener un ministerio. A lo mejor alguien anhela grabar un disco. A lo mejor alguien anhela tener una esposa. Yo no sé lo que tú estás anhelando, pero cuando Dios sale a tu encuentro, sale para bendecirte, sale para prosperarte, sale para abrazarte, porque Él es el Padre de bendición. ¡Aleluya! Abraham recibe la promesa. Pero sabes, hemos visto en la Biblia que Dios siempre promete y luego cumple. Él siempre nos promete algo y luego nos da lo que nos prometió. A veces Dios te bendice, pero cuando te bendice de manera directa, pero normalmente cuando te bendijo de manera directa, ya te había prometido antes esa bendición. Por eso Dios es un Dios de promesas, es un Dios de pactos, es un Dios que cumple. Dios cumple sus promesas. Cuando la palabra de Dios dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, no está hablando del arrepentimiento de haber creado al hombre, porque Dios se arrepintió de eso. Habla de que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, porque lo que Él te prometió, Él lo va a cumplir, aunque tú falles, aunque tú te rindas, aunque tú ya no puedas, aunque tú claudiques, Dios va a cumplir su palabra. ¡Aleluya! Dios no se arrepentirá de lo que ya te prometió. Pero Dios quiere un pueblo esforzado, un pueblo valiente. Y es por esto que dirijo mi mensaje para aquellos que están en desánimo. Abraham, primero que nada, recibe esta alegría.
Y Abraham se vuelve amigo de Dios, se vuelve un consejero, inclusive se vuelve alguien cercano. Dios lo llama a sus reuniones para platicar con Abraham acerca de nuevos planes. Más adelante habla la Biblia de Abraham y Sodoma. Abraham pide a Dios por Sodoma, Abraham intercede, porque la Escritura dice claramente que ¿acaso Dios hará algo sin revelárselo a sus siervos los profetas? Pues la Escritura dice: ya no les llamaré siervos sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas a ustedes todas las cosas les he dado a conocer. Y Abraham es llamado amigo de Dios, y Abraham conocía los planes de Dios. Antes de destruir a Sodoma, le consulta a Abraham, le cuenta, y Abraham intercede. Veamos lo que dice la Escritura. Dice el pasaje: después los visitantes se pusieron de pie y empezaron a caminar hacia la ciudad de Sodoma. Abraham los acompañó para despedirse de ellos. Entonces el Señor pensó: debo decirle a Abraham lo que voy a hacer. Dios no hará algo sin antes revelárselo a sus amigos. A sus amigos, a los discípulos les reveló que había de ser crucificado. Abraham le revela que va a destruir a Sodoma. Lo que Dios va a hacer en Chiapas lo va a revelar a sus siervos, a sus amigos, a sus íntimos, a sus cercanos. ¡Aleluya! Dios siempre ha de revelar sus secretos, aunque sean Judas algunos, porque Judas conocía de cerca al Maestro. Él no falla, Él no miente. Dios no cambia, Él es amor, Él es misericordia. Aunque tú falles, Judas lo niega, pero Judas era el amigo íntimo del Señor. Era el que remojaba su pan en el vino del Señor. ¿A quién le permite usted hacer eso? Yo a nadie. Yo a nadie le permito eso. Desde que yo recuerdo, nadie remoja su pan en mi café. Pero se imagina, Judas remojaba su pan en el vino del Señor. Tenía confianza, era su amigo, era cercano, él sabía los secretos del Señor. Pero lamentablemente Judas le falló. Pero lo que quiero decirte es que aunque tú falles, Dios no falla, y Él te revela sus secretos. A Judas le había revelado todo. Es más, le dice cuando Judas lo entrega: amigo, con un beso entregas a tu maestro, porque el Señor ya lo sabía todo. Y Judas también sabía que el Señor ya sabía que lo iba a entregar. Por eso le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto, porque ya sabía el Señor. Pero no estamos hablando de ese tema. Lo que te estoy diciendo es que Dios siempre se ha de revelar amigo con sus amigos. Aún hay un pasaje que dice en el libro de Zacarías: cuando el Señor se presente, mostrará sus heridas, y le preguntarán: ¿de quién son? ¿Quién te hizo esas heridas, Señor? Y Él dirá: me la hicieron en la casa de mis amigos. Y entonces, de alguna manera, nos está hablando también de que Él no cambia su carácter, Él es amigo. Voy a leer este pasaje que dice esto: estas heridas me las hicieron en casa de mis amigos. Zacarías capítulo 13 y verso 6. Zacarías capítulo 13 y verso 6 dice, le doy lectura: y alguien le dirá: ¿qué son esas heridas en tu cuerpo? Y él responderá: son aquellas con que fui herido en casa de mis amigos. ¿Quiénes lo hirieron? Sus amigos. ¿En casa de quién fue herido? De sus amigos. ¿Quiénes mataron al Señor? Los judíos. Ellos mataron al Señor, sus amigos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, de ser llamados hijos de Dios. ¡Aleluya! Lo que quiero decirte es que Él se revela amigo y siempre ha de contar con sus amigos. Dice el pasaje: debo decirle a Abraham lo que voy a hacer, ya que él va a ser padre de una nación grande y fuerte. Le he prometido bendecir por medio de él a todas las naciones del mundo. Yo lo he escogido para que mande a sus hijos y descendientes que obedezcan mis enseñanzas y hagan todo lo que es bueno y correcto, para que yo cumpla todo lo que he prometido. Así que el Señor le dijo: la gente de Sodoma y Gomorra tienen tan mala fama y su pecado es tan grave, que ahora voy allá para ver si en verdad su maldad es tan grande como se me ha dicho. Así lo sabré. 2 de los visitantes se fueron de allí a Sodoma, pero Abraham se quedó todavía ante el Señor. Se acercó un poco más a él y le preguntó: ¿vas a destruir a los inocentes junto con los culpables? Tal vez haya 50 personas inocentes en la ciudad.
¿A pesar de eso destruirás la ciudad y no la perdonarás por esos 50? No es posible que hagas eso de matar al inocente junto con el culpable, como si los dos hubieran cometido los mismos pecados. No hagas eso. Tú que eres el juez supremo de todo el mundo, no harás justicia. Imagínese ese diálogo. Es un diálogo de amigos. Yo quiero decirte que Dios es amigo. Yo quiero que tú conozcas al Dios amigo, pero ese amigo tan cercano muchas veces nos va a revelar su carácter. Y en las pruebas conocemos a Dios. En las dificultades conocemos a Dios. Es en el partimiento del pan, en el partimiento de tu vida, en el partimiento del corazón, en los momentos más difíciles, cuando conoces a Dios. ¡Aleluya! Y dice el pasaje, mire ese diálogo poderoso. Entonces el Señor le contestó: si encuentro 50 inocentes en la ciudad de Sodoma, por ellos perdonaré a todos los que viven allí. Pero Abraham volvió a decirle: perdona que sea yo tan atrevido al hablarte así, pues tú eres Dios y yo no soy más que un simple hombre. Pero tal vez falten 5 inocentes para completar los 50. ¿Solo por faltar esos 5 vas a destruir toda la ciudad? Y el Señor contestó: si encuentro 45 inocentes, no la destruiré. Tal vez haya solo 40 inocentes, insistió Abraham. Por esos 40 no destruiré la ciudad, dijo el Señor. Pero Abraham volvió a suplicar: te ruego que no te enojes conmigo por insistir tanto en lo mismo, pero tal vez encuentre solamente 30. Y el Señor volvió a decirle: hasta por esos 30 perdonaré a la ciudad. Abraham siguió insistiendo. Ya tenía el informe Abraham, él sabía que Sodoma y Gomorra era una tierra llena de pecado. Mi Señor, he sido muy atrevido al hablarte así, pero ¿qué pasará si encuentras solamente 20 inocentes? Y el Señor respondió: por esos 20 no destruiré la ciudad. Todavía insistió Abraham: por favor, mi Señor, no te enojes conmigo, pero voy a hablar tan solo esta vez y no volveré a molestarte. ¿Qué harás en caso de encontrar únicamente 10? Y el Señor le dijo: hasta por esos 10 no destruiré la ciudad. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí y Abraham regresó a su tienda de campaña. Todos conocemos la historia. Sodoma y Gomorra fueron destruidos. Lot fue liberado. Lot fue de alguna manera salvo. Ayudaron a que Lot escapara de la destrucción. Pero Abraham tiene ese diálogo con Dios. Es amigo de Dios. Y la Escritura dice: ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. El Señor tiene un ejército de amigos en Chiapas, en México, en Latinoamérica, y nos revela lo que está pasando. Muchos de nosotros, al igual que Abraham, insistimos intercediendo y pidiendo a Dios misericordia. Dios es un Dios misericordioso. Pero ¿sabes? Abraham, su amigo con el que come, al que le ofrece un hijo, al que le ofrece que será padre de multitudes, al que le bendice de tal manera que lo hace padre de multitudes. Abraham, su siervo, Abraham, su amigo, el que platica con él de negocios, el que platica con él acerca de Sodoma y Gomorra, el que platica con él acerca de las naciones. Abraham, su amigo, a ese amigo Dios lo prueba. A ese amigo Dios lo mete en un horno de prueba. A ese amigo Dios lo hace pasar por el fuego de la prueba, porque Dios prueba a sus amigos. Muchos no pasaron la prueba. Judas no pasó la prueba de vender al maestro. Le ofrecen dinero y claudica, acepta vender al Señor. Pedro lo negó 3 veces. ¿Cuántos de nosotros hemos fallado? Le hemos fallado a Él. Él es nuestro amigo, el amigo verdadero, el único que nunca nos va a dejar, a pesar de tus errores, a pesar de tus pecados, a pesar de cualquier circunstancia. Nada te separará del amor de Dios. ¡Aleluya! El único amigo verdadero es Dios, es Jesús. En una ocasión le preguntaron a un niño: ¿quién es el mejor amigo del hombre? Y el niño respondió: el perro. No, dijo el pastor, no es el perro. El mejor amigo del hombre es Jesús. Y definitivamente el mejor amigo nuestro es Jesús. En medio de nuestras pruebas, en medio de las fallas, cuando todos te den la espalda, cuando te digan que no vas a seguir adelante, el único que está contigo hasta el final, hasta el fin del mundo, se llama Jesús. Es el Espíritu Santo, es Jesús mismo en espíritu visitándote siempre. ¡Aleluya! Y a ese amigo, Abraham, padre de multitudes, lo prueba el Señor. Leímos
esos pasajes de Génesis, pero en el capítulo 22 pareciera otro amigo, pareciera otro Dios, pareciera otro Padre, pareciera que verdaderamente lo que tuvo Abraham fue un sueño nada más la visitación de Dios, fue un sueño nada más platicar con Él de negocios, fue un sueño nada más que Él comiera a mi mesa, fue un sueño nada más que Él me prometiera un hijo. En el capítulo 22 vemos a un Dios diferente, o probablemente sea el mismo, pero Abraham tiene que conocer a ese amigo. Yo quiero invitar a que conozcas a Jesús, que conozcas a Jesús de verdad, que lo conozcas, porque a Él lo conocemos a través de la prueba. En el partimiento del pan, ahí es donde conocemos a Jesús, ahí es donde conocemos a Dios. Génesis 22 dice: Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Isaac significa alegría, significa risa. El sueño dorado de Abraham era Isaac. Se cumple el sueño, tiene Isaac, y ahora Dios le ordena que lo sacrifique en el altar. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Probó, le puso una prueba. No fue una tentación, fue una prueba de amigos. Dios lo probó, pero siempre Dios ha de probar a sus amigos. Y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Así es como debe responder todo amigo de Dios, todo siervo, todo hijo de Dios, siempre debe responder: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Mire lo que dice Abraham. Esta es la fe de Abraham. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho. No está hablando de un niño, está hablando de un muchacho. Isaac era un muchacho. Y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Él está hablando de adoración. Adorar a Dios es presentarte en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. En sacrificio, en el culto de nuestro pensamiento, en nuestro ser. La mejor ofrenda es nuestro corazón, pero también la ofrenda que presentamos a Dios tiene que ver con adoración. Aleluya. Y dice el pasaje: yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Abraham no estaba autorizado para revelarle a Isaac que el cordero era él, que el cordero que iba a ofrecer era Isaac. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. En ese momento le revela, para que Isaac aceptara ser atado y puesto en la leña, es porque entonces él se da cuenta que ha de ser sacrificado. Pero no solamente es la obediencia de Abraham, sino también la obediencia de Isaac. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Quiero detenerme ahí. ¿Qué Dios le pide a la humanidad? ¿Qué Dios le pide a alguien degollar a su propio hijo? Solamente nuestro Dios, el mismo que entregó a su hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Este pasaje es figura del sacrificio de Jesús. Pero me llama la atención que Dios le pide a Abraham a su hijo. Le pone esta prueba. Lo pone en
carácter de decisión, lo pone en una situación límite para que él decida o es el sueño o es el Dios del sueño, o es la provisión o es el Dios de la provisión, o es el ministerio o el Dios del ministerio, o es tu vida o el Dios que te da la vida. Aleluya. Y Abraham tiene dos opciones. Seguramente Abraham podía haber claudicado. Me imagino que ese día, esos 3 días, fueron los más difíciles de Abraham. Imagínese usted, póngase en los zapatos de Abraham. Olvídese de la teología un poco y piense como humano y piense cómo actuaría usted si Dios le dijera: sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo en el altar. Sacrifícame a tu hija en el altar. Sacrifícame tus sueños, entrégame la iglesia, entrégame el pastorado, entrégame los sueños, entrégame el matrimonio, entrégamelo todo, ponlo todo, renuncia a todo, solamente tenme a mí. ¿Qué respondería usted? Porque la escritura dice: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Abraham tenía el mayor sueño de tener un hijo, y cuando lo tiene, Dios se lo pide. Esa es la mayor prueba. Yo no puedo imaginarme estar en una prueba así. Yo no sé lo que haría si Dios me pidiera lo que más anhelo. Pero sabes, el carácter de un cristiano tiene que ser ese: estar dispuesto siempre a entregarle todo al Señor, ponerlo a Él en primer lugar. Amarás al Señor por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Por sobre todas las cosas amarás a Dios. Y Abraham, sin ley, está obedeciendo a Dios, porque son amigos, es un trato de amigos. A Dios le encanta probarnos, a ver qué va a hacer mi hijo, a ver cómo va a reaccionar. ¿Recuerdan ustedes a Job? Job tiene una prueba. Dios deja que Satanás le ponga dificultades, pero al final, el final de Job es glorioso. Abraham tiene esta prueba, la prueba más grande de su vida. Por eso es llamado padre de la fe, porque él tenía la fe de que Dios podía hacer algo, proveer del sacrificio, proveer del cordero. Dios proveerá, dijo él, y fue a adorar al Señor. Quiero dirigir este mensaje para aquellos que están en una dificultad, en una prueba. Pero sabes, Dios va a probar si verdaderamente le amas o no le amas. En la soledad, en la dificultad es cuando Dios te prueba. En los momentos difíciles, en el partimiento del pan. Y le reconocieron, dice la palabra, al partir el pan. Es ahí donde tú reconoces a Dios. Quiero leer este pasaje, lo que enseña el Nuevo Testamento. Dice en Lucas 24:13, y esto está poderoso. Lucas 24:13 dice el pasaje: y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea que estaba de Jerusalén 60 estadios, llamada Emaús, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acaecido. Y aconteció que yendo hablando entre sí y preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús se llegó e iba con ellos juntamente. El Señor sale al encuentro de los caminantes de Emaús. Mas los ojos de ellos estaban cegados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tratáis entre ustedes andando y andan tristes? Y respondiendo el uno, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿tú eres el único peregrino en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, el cual fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los príncipes y los sacerdotes y nuestros príncipes a condenación de muerte, y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, sobre todo esto, hoy es el 3er día que esto ha acontecido. El 3er día con Abraham, el 3er día con los caminantes de Emaús, el 3er día con Lázaro. Deberíamos de escribir un libro que se llamase así, El 3er día, porque en el 3er día se conoce el corazón del hombre.
El tercer día, la resurrección y los caminantes de Maús. El tercer día, cuando Abraham ofrece a su hijo Isaac. Aleluya. El tercer día, cuando Lázaro había muerto. El tercer día nos habla de ese encuentro con Dios cara a cara. Y dice el pasaje: mas nosotros esperábamos, dice, no lo esperan ya, esperaban antes, que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, sobre todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también unas mujeres de los nuestros nos han espantado, las cuales antes del día fueron al sepulcro y no han hallado su cuerpo. Vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, los cuales dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, mas a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, escucha esta palabra que es para ti, que estás en prueba: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y desde todos los profetas, declarándoles en todas las escrituras lo que de él decían, y llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le detuvieron por fuerza, diciendo: quédate con nosotros, Señor, porque se hace tarde, y el día ya declinado. Entró pues a estarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, bendijo, lo partió y les dio. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Aleluya. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron, mas él se desapareció de los ojos de ellos. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. En el momento del partimiento del pan se le abrieron los ojos. El caminar del creyente es así. Dios te toma el pan, dice la escritura en el verso 30, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Y en el partimiento del pan conocieron al Señor. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos. ¿Sabes? Dios toma tu vida, te llama, así como Abraham toma su vida, lo bendice. Pero en esa bendición luego viene el partimiento. Lo parte y luego los da. Aleluya. Dios bendice a Abraham con un hijo. Dios primero toma a Abraham, luego lo bendice. Aleluya. Pero luego lo parte para luego darlo. Aleluya. Génesis 22, y regreso rápidamente a la historia de Abraham. Me gusta pasar por varios pasajes. Aleluya. Aleluya, dice el pasaje. Entonces el ángel de Jehová, dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Ese momento es el momento del partimiento. Y apréndete esta revelación espiritual. Dios te toma, te bendice, te parte. Ese proceso de partimiento nadie lo quiere pasar. Jesús pasó por la cruz antes de resucitar. Siempre. José el soñador, antes de ser rey, antes de ser gobernador en Egipto, primero fue vendido por sus hermanos. Aleluya. David primero fue perseguido por las lanzas de Saúl y luego fue rey. Siempre ha de venir primero la prueba y después de la prueba el sumo gozo. Aleluya. Siempre ha de ser así. Después de la prueba viene el gozo. Después de la tormenta viene la bendición. Después de la tempestad viene la bendición de Dios. Aleluya. Dice el pasaje: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá, Jehová proveerá, Jehová proveerá. ¡Aleluya!
¡Aleluya! Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Es en la prueba donde viene la provisión. Dios te prueba, pero luego viene la provisión. Estás pasando por prueba, estás pasando por dificultades, estás pasando por enfermedad, estás pasando por circunstancias difíciles, pero viene la provisión de Dios. Levántate donde estás, alégrate, levanta tus manos, porque Dios no va a dejarte. Dios ha provisto el milagro, Dios ha provisto el cordero, Dios ha provisto el carnero, Dios ha provisto la solución. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Poderoso pasaje. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¡Aleluya! Dios promete la bendición. En medio de la prueba está la provisión. Eres probado, pero Dios no te va a dejar solo. Dedico este mensaje para aquellos que están en dificultad, los que se bajaron de la barca, los que caminaron en la imposibilidad. A lo mejor se hundieron como Pedro, pero sabes, Pedro no se hundió. Los brazos fuertes del Señor lo sostuvieron. Pedro, cuando se estaba hundiendo, él sabía que alguien estaba ahí para sostenerlo. No importa que te estés hundiendo en la prueba, recuerda que los brazos fuertes del Señor te sostendrán y Él nunca te fallará. Él es Dios justo y bueno. Padre, bendice a cada uno y a cada una que están pasando en prueba. Bendícelos, Señor, extiende tu brazo y declara un milagro de fe, un milagro de bendición sobre ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Esto fue Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Gracias por escucharnos y seguirnos en nuestras redes sociales. Si deseas invitarnos a tu ciudad, escríbenos por inbox o al WhatsApp 961-66-882-99, 961-66-882-99. El evento que no te puedes perder. Unidos de corazón, por amor a México, con Miel San Marcos. Santo, bienvenido. Alex Campos. Y Marcela Gándara. Hasta ahora he llegado, aunque me ha costado creer. Sábado 21 de diciembre, Estadio Víctor Manuel Reina, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Adquiere tus boletos en pase36.com, Tiendas Oxxo, Librería Levítico, Cafetería Zarzamora, Iglesia Central Elohim, Comitán, Librería Génesis, Galerías Boulevard, Farmacias del Ahorro Marimba y en el Estadio Víctor Manuel Reina o llamando a Productora Visión al teléfono 961-668-8299.